Deja de contar lo que pasa en tu vida. Cada vez que repites tus heridas, sin darte cuenta, abres nuevamente la misma cicatriz. Cada vez que narras tus problemas una y otra vez, los conviertes en un capítulo que se repite sin fin dentro de ti. No es solo una historia que cuentas, es una realidad que refuerzas. Cada palabra que pronuncias tiene poder. Tu voz no solo expresa lo que sientes, también moldea lo que piensas, y lo que piensas termina construyendo tu destino. Cuando hablas de lo que te hiere, le das raíces a aquello que debería haber sido solo una lección. Sin darte cuenta, estás escribiendo un guión que se repite una y otra vez, y tú mismo te conviertes en su protagonista. No se trata de callar lo que sientes, sino de elegir conscientemente qué historia quieres seguir alimentando. Este no es el momento para lamentarte, sino para reclamar tu poder, para hacer silencio cuando tus palabras solo te restan fuerza. Es momento de tomar el mando de tu narrativa, porque quien controla su historia, controla su vida. Anota esto, a partir de hoy, hablo solo para avanzar. No es una frase bonita, es una orden interior. Un pacto contigo mismo. Porque lo que escribes, se instala. Lo que afirmas, se vuelve realidad. Y cuando decides hablar solo desde el crecimiento, todo en ti empieza a alinearse con el progreso. Capítulo 1. Deja de repetir la misma historia. Cada vez que relatas lo que te duele, estás alimentando una identidad que ya no te pertenece. Tus palabras tienen memoria. Si sigues repitiendo lo que te hizo daño, el pasado seguirá teniendo poder sobre tu presente. No se trata de negar tus emociones, sino de reconocer que tu energía va donde diriges tus palabras. Cuando tus conversaciones giran en torno a tus heridas, tus carencias o tus frustraciones, les das raíces profundas. Sin darte cuenta, comienzas a definirse por ellas. Y cuando tu identidad se construye desde el dolor, avanzar se vuelve casi imposible. Algunas personas sienten que su sufrimiento las hace únicas, que su dolor las define. Y lo repiten una y otra vez, hasta que su historia se convierte en una zona cómoda. Pero en realidad, esa comodidad es una trampa. Porque si todo lo malo siempre está afuera, entonces nunca te responsabilizas por dentro. Haz la prueba, cambia el discurso. Deja de hablar de lo que te frena y empieza a hablar de lo que te impulsa. Deja de describir tus miedos y comienza a nombrar tus sueños. Hablar desde la esperanza es una forma de reprogramar tu mente. No es fingir que todo está bien, es decidir enfocar tu energía en lo que quieres construir. Cada palabra que pronuncias es una semilla. Si siembras quejas, cosecharás más motivos para quejarte. Pero si siembras gratitud, propósito y visión, verás florecer una vida más plena. Tus conversaciones dejarán de drenar y empezarán a elevarte. Te verás distinto. Te sentirás distinto. Y eso, inevitablemente, cambiará también cómo los demás te perciben. Hablar del dolor no siempre sana, a veces solo lo prolonga. Porque transformar requiere silencio, coraje y coherencia. Y eso duele más que contarlo, pero también cura más profundamente. Cada palabra proyecta una imagen. Cada vez que hablas, estás modelando cómo el mundo te ve. Tu tono, tus frases, tus emociones son señales constantes que definen tu presencia. Si hablas desde el miedo, proyectas inseguridad. Si hablas desde la escasez, atraes carencias. Pero si hablas desde la convicción, el propósito y la fe, proyectas poder interior. No olvides esto, lo que dices sobre ti, lo terminas creyendo. Lo que crees, lo terminas viviendo. Por eso, cuida tus palabras como si fueran pinceles con los que pintas tu realidad. Tu lenguaje es energía en movimiento. No hables solo para ser escuchado, habla para evolucionar. No hables para repetir, habla para crear. Porque al final, la historia que cuentas es la historia que se convierte en tu vida. El poder de lo que dices y lo que callas, todo lo que comunicas, tus palabras, tus silencios, tus gestos, tu mirada, te enseña. Aun cuando no hablas, estás transmitiendo algo. Cada pausa, cada tono, cada respuesta o cada silencio se convierte en un espejo que revela quién eres, incluso más que tus propias palabras. Si te describes como una víctima constante, si hablas siempre desde el cansancio, la confusión o la herida, estás enseñando al mundo a verte así. Estás ocupando el papel de quien sufre, y el entorno, consciente o no, comenzará a tratarte desde ese lugar. Pero cuando eliges expresarte con serenidad, cuando hablas desde la calma sin dejar de ser humano, entonces proyectas una presencia que no depende del caos exterior, sino de tu equilibrio interior.
Esa es la diferencia entre quien reacciona sin pensar y quien sabe sostenerse con entereza incluso en medio de la tormenta. Y esa diferencia se percibe. Se siente en tu energía, en tu voz, en la forma en que ocupas el espacio. No se trata de aparentar fortaleza, sino de recordar que la verdadera fuerza nace del dominio interior. Cuando gritas, cuando pierdes el control, cuando reclamas desde la confusión, enseñas al mundo que no puede contar contigo en los momentos difíciles. Pero si, aun en medio del conflicto, eres capaz de hablar con respeto, con límites firmes y sin perder tu centro, entonces tu presencia se convierte en un faro. Tu energía comunica que la paz no depende del entorno, sino de tu decisión de mantenerla. Cada frase que pronuncias sobre ti, cada historia que repites, cada pensamiento que conviertes en palabra, está moldeando una imagen que otros aceptan como verdad. Y lo más peligroso es que tú mismo terminas creyéndola. Si dices que siempre fallas, que eres un desastre, que no mereces amor, tu mente empezará a buscar pruebas que confirmen esa versión de ti. El lenguaje se convierte en un hechizo que te encierra dentro de tus propias creencias. Por eso, si tú no marcas el estándar de cómo deben tratarte, alguien más lo hará, y lo hará basándose en las señales que tú has emitido. Tu forma de hablar de ti le enseña al mundo cuánto vales. Tu tono, tu actitud y tus silencios establecen tus límites antes de que los pronuncies. Hablar con intención no significa hablar bonito. Significa hablar con conciencia. Especialmente cuando estás herido, cansado o frustrado, tus palabras pesan más. Porque es en esos momentos donde se revela tu verdadera maestría emocional. Si eliges expresarte con dignidad, sin negar tu vulnerabilidad pero sin rendirte al caos, inspiras respeto. No porque te impongas, sino porque encarnas coherencia. La coherencia genera confianza. La confianza genera conexión. Y la conexión auténtica transforma tus relaciones. Tu lenguaje es energía viva. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, tiene un mensaje propio. No solo comunicas con lo que dices, sino con lo que eliges no decir. A veces, el silencio con intención dice más que 1000 frases impulsivas. No necesitas levantar la voz para tener presencia, necesitas alinear lo que dices con lo que eres. No se trata de ser perfecto ni de reprimir tus emociones. La vulnerabilidad no es debilidad, es sabiduría expresada con verdad. Pero la vulnerabilidad sin contención puede convertirse en desbordamiento, y lo que debería unir, termina dividiendo. Aprender a expresarte con claridad es un acto de amor propio y también de madurez. Cada espacio que habitas puede transformarse con tu energía. Puedes ser alguien cuya voz ordena, alivia, inspira. O alguien que multiplica el ruido y el caos. Y esa elección la haces cada vez que decides cómo hablar, cómo mirar, cómo responder. No necesitas imponer para ser escuchado. No necesitas gritar para ser respetado. La verdadera autoridad nace de la coherencia interior. Cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados, tu sola presencia comunica más que cualquier palabra. Y es entonces cuando todo empieza a cambiar. No porque los demás mejoren, sino porque tú elevas la frecuencia desde la cual te relacionas. Tu energía se vuelve una frontera natural, los que resuenan se acercan, y los que no, se apartan por sí solos. Así es como se sana la vida, no intentando cambiar a los demás, sino enseñando con el ejemplo silencioso de tu evolución. Empieza a observarte con atención. Escucha cómo hablas de ti, cómo nombras tus días, cómo describes a los demás. Cada palabra puede ser una semilla que te eleva o una piedra que te detiene. Tu lenguaje no es casualidad, es tu espejo más fiel y también tu herramienta más poderosa. Habla como quien conoce su valor. Calla como quien sabe que no necesita explicarse. Y expresa como quien entiende que su voz puede ser guía, calma y luz. La fuerza de lo que no cuentas. No siempre necesitas compartir tus procesos para validarlos. Hay una fuerza sagrada que crece en silencio cuando eliges proteger lo que estás construyendo. Al principio de todo cambio, el terreno es frágil. Estás aprendiendo a caminar sobre nuevas bases, a moldear tu carácter, a descubrir nuevas versiones de ti. Y en ese proceso, cualquier voz externa, por bien intencionada que sea, puede alterar tu equilibrio. A veces, incluso una palabra de aliento mal colocada puede sembrar duda. Hablar de tus avances antes de consolidarlos puede debilitar el proceso. Porque cuando los expones demasiado pronto, entregas parte de tu energía vital al juicio de los demás. Y esa energía es justo la que necesitas para mantenerte firme. El cambio no se alimenta de aplausos. Se nutre de disciplina,
de constancia y de silencio consciente. No todo lo que florece necesita ser mostrado, algunas raíces crecen mejor cuando nadie las. Tu silencio construye lo que tus palabras no pueden, tu proceso no necesita aplausos. Necesita respeto. Algunos lo juzgarán sin entenderlo, otros lo usarán para proyectar sus propios miedos o frustraciones. Y muchos simplemente no lo comprenderán. Pero eso no importa, porque este camino es solo tuyo. Tu crecimiento no necesita testigos, necesita verdad. Tu evolución no requiere explicaciones, requiere constancia. Mientras más íntimo sea tu proceso, más fuerza nace dentro de ti. No estás cambiando para complacer ni para impresionar. Estás cambiando porque una parte de ti decidió que ya era suficiente vivir en modo supervivencia. Porque te cansaste de explicarte, de justificarte, de pedir permiso para ser quien eres. Buscar validación antes de tiempo solo te roba el enfoque. El elogio anticipado es una trampa, te hace sentir que ya llegaste cuando apenas estás empezando. Y esa falsa sensación de avance debilita tu disciplina. El crecimiento real exige paciencia, silencio y determinación. Exige seguir adelante cuando nadie lo nota, cuando nadie lo celebra, cuando solo tú sabes cuánto cuesta. No necesitas explicar tus nuevas decisiones ni justificar tus hábitos. No debes pedir permiso para ser coherente con lo que sientes. Solo vívelo. Hazlo con firmeza, con amor, con presencia. Y deja que los resultados hablen cuando estén listos. Cuando eliges el silencio, te liberas de las expectativas ajenas. Te das espacio para fallar, para ajustar el rumbo, para aprender sin la presión de los ojos externos. Ese silencio no es vacío, es el refugio donde tu esencia se fortalece. Ahí puedes explorar sin miedo, reinventarte sin juicios, construir sin distracciones. Proteger tu proceso es una forma profunda de honrarlo. Si estás sanando, no necesitas anunciarlo. Si estás soltando lo que te duele, no tienes que gritar. Si estás trabajando en tu mente, tu cuerpo o tu espíritu, no hace falta que el mundo lo sepa. Solo hazlo. Hazlo día tras día, aunque nadie lo vea, aunque parezca que nada cambie. Porque lo que haces en silencio tiene eco. Un eco que empieza en el alma, con el tiempo, se refleja en tu mirada, en tu voz, en tu manera de vivir. Tu cambio no se nota porque lo anuncias, sino porque se siente. Se siente en tu paz, en tu madurez, en tu forma de responder a la vida. Calla hasta que tu transformación sea tan auténtica que hable por sí sola. Hasta que tu energía hable antes que tus palabras. Hasta que tu sola presencia sea testimonio de todo lo que superaste. No cuentes cada paso, camínalo. Tu evolución no es un espectáculo, es un pacto silencioso entre quien fuiste y quien estás destinado a ser. Protégelo. Cultívalo y sigue. Porque lo que se construye en lo invisible termina volviéndose innegable. Capítulo 4. Deja que tus resultados hablen por ti. Al final, no te define todo lo que dices que vas a hacer, sino lo que haces cuando nadie está mirando. Las promesas suenan bien, los planes inspiran, pero los hechos transforman. Muchas personas se pierden entre palabras bonitas y propósitos incompletos. Hablan de metas, de sueños, de cambios. Prometen, publican, declaran. Pero los días pasan, las semanas también, y todo sigue igual. ¿Por qué? Porque hablar da una ilusión de avance. Decir lo que harás genera una descarga de dopamina que engaña al cerebro, te hace sentir que ya estás más cerca de lograrlo, aunque no hayas dado ni un paso. Ahí está la línea que divide a quienes imaginan la vida y a quienes la transforman. La verdadera evolución ocurre en el silencio. En los días comunes. En los esfuerzos que nadie aplaude. En la disciplina que no se graba ni se publica. Cuando realmente estás comprometido con tu crecimiento, desaparece la necesidad de demostrarlo. Tu enfoque cambia, ya no buscas ser visto, buscas ser real. Y lo real no necesita anunciarse. El progreso genuino no hace ruido. Solo deja huella. Y cuando llega el momento, tus resultados hablarán tan fuerte que nadie podrá ignorarlos. No viniste al mundo a convencer a nadie de lo que harás. No tienes que justificar cada paso. Porque cada explicación innecesaria es energía que le quitas a tu propósito. Hablar sin actuar drena tu poder. Actuar en silencio lo multiplica. A veces, el acto más sabio es callar, concentrarte y dejar que tu trabajo terminado sea tu voz. Deja de buscar aprobación por lo que estás apenas construyendo. No necesitas aplausos para comenzar. Solo compromiso, enfoque y perseverancia.
El mundo no necesita más discursos, necesita más coherencia. Y esa coherencia se ve, se siente, se respira. Las personas pueden ignorar tus palabras, pero nunca podrán negar tus resultados. Lo que te diferenciará no será tu talento, ni tus ideas, ni tus promesas. Será tu capacidad de mantenerte constante cuando nadie te mira. Porque todos pueden hablar del cambio, pero pocos son capaces de vivirlo. Los logros más sólidos nacen en la intimidad del esfuerzo silencioso. En las decisiones pequeñas, las que nadie celebra, las que no se publican. Ahí se forja el carácter, la templanza y el poder real. Tu mejor discurso será siempre la obra hecha. Tu mejor carta de presentación, tu constancia. Y cuando todo florezca, entenderás que el silencio fue tu mejor estrategia. Porque el silencio no es ausencia de sonido. Es presencia de propósito. El lenguaje que usas contigo mismo define tu destino, el respeto verdadero no se impone, se cultiva. Se construye paso a paso, con coherencia entre lo que dices y lo que haces. Porque el respeto no se exige con gritos ni con discursos, se gana con la fuerza silenciosa de la constancia, con compromisos cumplidos, con resultados que brillan sin necesidad de exhibirse. No inviertas tu energía en convencer. Invierte tu alma en hacer. Permite que tus actos sean la voz más clara de tu propósito, porque cuando tu trabajo hable por ti, no necesitarás decir nada más. El eco de tus resultados resonará más fuerte que cualquier argumento. Capítulo Reescribe tu historia. Cada palabra que pronuncias acerca de ti mismo es una declaración de identidad. Cada vez que repites «soy así», estás reforzando una versión tuya que quizá nació del dolor, de la incomprensión o de un pasado que ya no te representa. El problema no fue haber vivido esas experiencias, sino seguir cargándolas en tu voz, dándoles poder para definirte hoy. Tu historia no está grabada en piedra. No eres un relato terminado. Eres una historia en reescritura constante. Y el lápiz siempre ha estado en tus manos. Deja de narrarte desde la herida. Comienza a hablarte desde la evolución. No digas siempre fracaso, di estoy aprendiendo a hacerlo mejor. No digas soy impaciente, di estoy cultivando calma. Cada ajuste en tu lenguaje es una puerta que se abre hacia una nueva posibilidad. Las palabras son semillas. Y lo que siembras con ellas florece en tu mente. Si hablas desde la escasez, recogerás límites. Si hablas desde la fe y la expansión, recogerás oportunidades. Tu voz interna tiene el poder de cambiar la dirección de tu vida. Cada pensamiento, cada frase, cada afirmación es una orden al universo y a tu subconsciente. Cuando cambias lo que te dices, cambias lo que haces. Y cuando cambias lo que haces, cambia todo. No se trata de negar lo que dolió, sino de liberar el peso que esas palabras siguen cargando. Dejar de decir yo soy así, para comenzar a preguntar ¿en quién puedo convertirme? La mayoría repite un guión aprendido sin darse cuenta. Lo repite tanto que termina creyéndolo, y al creerlo, lo vive una y otra vez. Pero tú puedes elegir un nuevo capítulo, puedes cerrar uno y abrir otro sin pedir permiso. No estás condenado a ser la versión que surgió del miedo o del pasado. Eres un ser en construcción, y cada palabra que pronuncias es un ladrillo de esa nueva versión. Habla con propósito. Habla con respeto hacia ti. Habla como quien ya está avanzando. Porque lo que repites se convierte en lo que eres, y lo que crees de ti se transforma en la manera en que caminas por la vida. Tu historia puede ser otra. Escríbela con amor, con verdad y con valentía. Haz de cada palabra un paso hacia la vida que mereces. El futuro no se crea con lo que repites del pasado, sino con lo que te atreves a decir de ti mismo hoy. Capítulo 6 El poder de tu voz interior. La manera en que hablas es el reflejo más puro de tu mundo interior. No se trata de sonar amable ni de usar frases bonitas, sino de dominar el arte de hablarte con conciencia. Quien no tiene control sobre su lengua, revela que no tiene control sobre su mente. Y cuando las emociones gobiernan sin guía, el juicio se nubla y las palabras se convierten en armas. Cada descarga emocional sin filtro deja una huella, cada palabra impulsiva puede construir o destruir más de lo que imaginas. Porque el caos interno siempre busca salida, y si no lo transformas dentro de ti, se escapa por tu voz y deja heridas en los demás. Pero esa energía también puede convertirse en poder creativo. Si aprendes a escuchar tu interior antes de hablar, tus palabras dejan de ser impulsos y se transforman en mensajes con propósito. Dominar el lenguaje es dominar el alma. Hablar con calma, incluso en el conflicto, o es debilidad, es sabiduría emocional.
Es tener la capacidad de sostener tu paz cuando todo alrededor parece desbordarse. Tus palabras pueden sanar o romper. Pueden abrir caminos o cerrar puertas. Pueden ser el reflejo de tu caos o la manifestación de tu equilibrio. Cuando hablas desde la conciencia, el respeto y la coherencia, comienzas a proyectar una presencia que inspira sin esfuerzo. Ya no necesitas imponer tu punto. Tu serenidad se vuelve magnética, tu voz se convierte en guía, y tu silencio en autoridad. El dominio sobre ti mismo comienza por lo que eliges decir. No por lo que sabes, sino por cómo eliges expresarlo. Hablar con claridad no es adornar, es ordenar el alma antes de abrir la boca. Así, cada palabra se vuelve una herramienta de poder. Y cuando tu interior está en paz, tus palabras se convierten en luz. El poder del silencio interior. El silencio no es ausencia de palabras, es presencia de conciencia. Puede ser un refugio, una pausa sagrada entre el impulso y la reacción, un espacio donde el alma respira y la mente se acomoda. Muchos confunden sinceridad con brutalidad. Dicen todo lo que sienten sin filtrar, creyendo que eso los hace auténticos. Pero la autenticidad no consiste en arrojar tus emociones al aire, sino en expresarlas con sabiduría y dominio. La sinceridad sin conciencia hiere, mientras que la sinceridad con claridad transforma. No todo lo que sientes necesita ser dicho de inmediato, hay emociones que deben reposar antes de ser pronunciadas. A veces lo más valiente no es hablar, sino esperar a entender lo que sientes. A veces lo más sabio no es soltar palabras, sino guardar silencio hasta que la emoción se convierta en comprensión. Respirar antes de responder es un acto de poder. Detenerte antes de reaccionar no es debilidad, es el primer signo de madurez interior. La verdadera fuerza no se demuestra al gritar, sino al mantener la calma cuando todo dentro de ti pide explotar. Porque quien domina sus palabras, domina su destino. Cada vez que eliges callar en medio del caos, estás ganando terreno sobre ti mismo. Estás eligiendo conscientemente no permitir que tus emociones te arrastren. Estás elevándote por encima del ruido. Una sola frase dicha con descontrol puede destruir años de confianza. Una palabra cargada de rabia puede cerrar puertas que no volverán a abrirse. Pero una palabra dicha con conciencia puede sanar heridas que creías imposibles. Tu voz tiene poder, y la forma en que la usas define la calidad de tus relaciones, de tus decisiones, de tu paz. La disciplina verbal no es represión, es libertad. Es el arte de gobernarte en medio de la tormenta. Hablar desde la calma es una victoria silenciosa. Callar cuando podrías gritar es una forma de respeto hacia ti mismo. Porque el verdadero autocontrol no consiste en no sentir, sino en elegir cuándo y cómo manifestar lo que sientes. Cuando decides responder en lugar de reaccionar, te conviertes en dueño de tu energía. Y quien es dueño de su energía, ya no puede ser manipulado ni arrastrado por el caos de otros. Tu palabra deja de ser ruido y se convierte en presencia. Por eso, cada vez que hables, hazlo desde la persona que estás construyendo, no desde el dolor que aún estás dejando atrás. Deja que hable tu conciencia, no tu herida. Porque cuando hablas con claridad, firmeza y respeto, la gente lo siente. Tu energía cambia, tu entorno responde. Y el mundo empieza a tratarte con el mismo respeto con el que tú te hablas. Recuerda, el silencio también comunica. A veces, no decir nada es la respuesta más poderosa. Callar no es rendirse, es elegir con inteligencia cuándo actuar y cuándo observar. Hablar con intención no es controlar a los demás, es honrarte a ti mismo. Y esa disciplina, esa forma de mantener la voz alineada con el alma, es una de las expresiones más profundas de libertad. El silencio no es vacío. Es el lugar donde las emociones se ordenan, donde los pensamientos se calman y donde la claridad regresa. En ese espacio sin ruido, comienzas a escucharte. Y al escucharte, te encuentras. El silencio como medicina. Vivimos rodeados de distracciones, pantallas que no se apagan, notificaciones que interrumpen, conversaciones que nunca terminan. Nuestra mente corre a una velocidad tan alta que olvidamos cómo detenerla. El silencio, entonces, no es un lujo, es una necesidad vital. Cuando eliges parar, aunque sea por unos segundos, cuando cierras los ojos, respiras profundo y dejas que el ruido se disuelva, algo sutil ocurre, tu interior comienza a alinearse. En ese instante, el silencio se convierte en medicina emocional. No necesitas escapar del mundo, basta con unos segundos de atención plena para que la mente empiece a recuperar su equilibrio. El silencio cura lo que el ruido enferma. A veces no necesitas entenderlo todo, solo necesitas dejar de hablar para poder escuchar lo esencial.
Por eso, el silencio no es un vacío, es un espacio lleno de respuestas. Ahí emergen verdades que el ruido ocultaba, emociones que habías enterrado, intuiciones que habías ignorado. Y aunque al principio duela mirar lo que aparece, esa verdad es lo que te libera. Solo en el silencio puedes escucharte de verdad. Solo cuando callas puedes oír el susurro de tu sabiduría interior. Y solo entonces puedes elegir conscientemente cómo seguir. El poder del silencio y el valor de lo no dicho. Cultivar el silencio no es esconderse. Es fortalecerse desde adentro, templar la mente para que, cuando llegue la presión, no seas tú quien se rompa, sino quien sostiene el timón con serenidad. El silencio es el entrenamiento invisible de los fuertes. No el silencio del miedo, sino el silencio del dominio interior. Practicar el silencio es convertirte en tu propio ancla, en ese punto estable en medio del movimiento constante del mundo. Significa aprender a mirar el caos sin convertirte en parte de él, a atravesar las tormentas sin perderte en su ruido. El verdadero silencio no es vacío, es una presencia tan profunda que no necesita palabras para existir. En ese espacio de quietud encuentras respuestas que antes el ruido no te dejaba escuchar. Porque cuando callas por dentro, la verdad empieza a hablarte. Cuando aprendes a permanecer en calma en medio de la tensión, evitas heridas innecesarias, decisiones impulsivas y palabras que después duelen. El silencio te enseña a detenerte justo antes del abismo, a respirar antes de actuar, a observar sin reaccionar. No necesitas un templo ni una montaña para practicarlo. Puedes hacerlo en el tráfico, en medio de una conversación difícil, en tu casa mientras el mundo se mueve alrededor. El silencio real no depende del entorno, depende de tu disposición a detenerte por dentro. Cierra los ojos por 3 segundos. Respira antes de responder. Guarda silencio antes de opinar sin sentido. Aprende a dejar espacios entre tus frases, a no llenar cada rincón con palabras vacías. A veces lo más sabio no es decir más, sino decir menos. A veces lo más necesario no es hablar, sino simplemente estar. Hacer del silencio un hábito no es rendirse, es cuidarte. Es darle espacio a tu mente para reorganizarse, es permitirte escuchar la voz interior que se ahoga entre tanto ruido. Mientras el mundo corre, tú puedes ser el centro. Mientras todo tiembla, tú puedes ser la calma. No desde la negación, sino desde la presencia consciente. Cuando conviertes el silencio en una práctica diaria, descubres que el dominio emocional no es algo místico, sino una elección que se cultiva cada día. Empieza ahora. Respira. Detente. Escúchate. Deja que el silencio revele lo que el ruido te impide ver. Ahí, en ese espacio donde no hay palabras, nace tu verdadero poder. No compartas tus miedos más íntimos. Hay miedos que no deben contarse al mundo, no porque debas aparentar fuerza, sino porque hay batallas que se ganan en silencio. Lo que aún no has sanado sigue siendo frágil. Si lo expones antes de tiempo, lo vuelves vulnerable. Una frase malintencionada, una risa disfrazada de consejo, una mirada cargada de juicio puede convertir una herida abierta en una cicatriz más profunda. No todo el que te escucha puede sostenerte con respeto. Y no todos los oídos están preparados para comprender tu proceso. A veces, al compartir lo que más duele sin haberlo entendido tú mismo, le das más poder del que tenía. Lo haces crecer dentro de ti. Le das raíces. Hablar de tus miedos puede liberar, pero también puede encadenarte más, si lo haces buscando validación o alivio que aún no has construido por dentro. Lo que buscas como consuelo puede volverse confusión, y lo que compartes como catarsis puede transformarse en una nueva prisión. Cuando vuelvas a enfrentarte a ese miedo, no solo oirás tu voz interior, sino las voces externas que opinaban sobre tu fragilidad. Y esas voces, aunque hayan nacido de la buena intención, pueden quedarse grabadas en tu mente más tiempo del que imaginas. Por eso, hay lugares sagrados donde los miedos deben habitar en silencio, un diario, una conversación honesta contigo mismo, un momento de introspección antes de hablar, o incluso una charla con alguien que no necesite aconsejarte, sino simplemente escucharte desde el alma. No todo necesita ser contado. No todos merecen conocer tus sombras. No se trata de cerrar el corazón, sino de protegerlo mientras sana. Cuando un miedo todavía no ha sido abrazado desde tu conciencia, exponerlo es como soltar un pájaro con las alas rotas, no puede volar, y termina cayendo. Hablar desde la herida es comprensible, pero hablar desde la cicatriz es transformador. Cuando ya has caminado con tu miedo y lo has enfrentado en soledad, cuando lo has mirado a los ojos sin huir, compartirlo deja de ser un acto de vulnerabilidad y se convierte en un acto de sabiduría. Ya no dices, esto me destruye,
sino, esto me hizo más fuerte. Y ahí tus palabras inspiran, no porque pidan comprensión, sino porque transmiten verdad. El silencio no es vacío, es fértil. Ahí germina el coraje, ahí florece la claridad. En ese espacio donde no hablas, pero escuchas, aparecen las respuestas que ninguna conversación externa podría darte. Ahí comprendes el origen del miedo, el aprendizaje que guarda, y la puerta que puede abrir. No te definas por tus miedos. No los repitas como si fueran tu identidad. Son parte del camino, no de tu esencia. Atraviésalos en silencio, y deja que tu forma de estar, tu mirada más serena, tu energía más firme sea la prueba de que ya lo superaste. El cambio verdadero no necesita explicación. El crecimiento profundo no busca reconocimiento. Porque cuando sueltas un miedo, tu energía lo anuncia sin palabras. No hace falta que lo digas. Se siente. Y ese es el lenguaje del alma, el silencio que habla más fuerte que cualquier voz. El silencio que construye, cuando hacer vale más que decir no hace falta que lo anuncies. Quien te mire sabrá que algo dentro de ti ha despertado. Y lo más hermoso es que esa victoria será solo tuya, nacida en el silencio, en ese espacio donde solo tú fuiste testigo de tu propio renacer. Ahí, lejos del ruido, nace el coraje auténtico, ese que no necesita testigos ni aplausos, porque su fuerza proviene del alma y no de la aprobación. Hablar de tus metas parece algo inocente, incluso motivador, pero es una de las trampas más sutiles del crecimiento personal. El simple acto de contar lo que harás activa en tu mente una recompensa falsa, una sensación de logro anticipado que roba energía al propósito real. Cada vez que dices, voy a hacerlo, una parte de ti se relaja como si ya lo hubiera conseguido. El reconocimiento ajeno, una sonrisa, un qué bueno por ti, un aplauso rápido te da una pequeña dosis de satisfacción que diluye tu hambre de avanzar. Esa aprobación anticipada es como azúcar para el alma, endulza, pero no nutre. Te hace sentir activo sin moverte, valiente sin haber enfrentado nada, ganador sin haber luchado. Y así, sin darte cuenta, te acostumbras a confundir la intención con la acción, la idea con la realidad, la palabra con el hecho. La mente ama los atajos, y cuando recibe el premio emocional antes del esfuerzo, deja de empujar con la misma fuerza. Hablar de tus objetivos no los acerca, los aleja, porque conviertes el impulso creador en discurso vacío. El verdadero crecimiento no necesita micrófono. Ocurre en lo invisible, en lo no publicado, en los días donde nadie aplaude y tú sigues igual, fiel a tu proceso. Ahí se forja el carácter, en la soledad de quien trabaja sin testigos, en la calma del que avanza sin necesidad de anunciar cada paso. En un mundo que grita por atención, tu mayor acto de poder es crear en silencio. Construir sin narrarlo. Moverte sin explicarte. Ser coherente sin necesidad de mostrarlo. Porque cuando el resultado florece, no necesita explicación. Tu mirada lo dirá, tu energía lo transmitirá. Y los que antes dudaban sabrán, sin una palabra, que el cambio fue real, profundo, irreversible. Así que la próxima vez que sientas el impulso de contar lo que harás, detente. Pregúntate si lo haces por compartir una verdad o para aliviar la ansiedad de no haber actuado. Si lo haces por lo segundo, guarda silencio. Convierte esa necesidad de hablar en una chispa del cielo. Haz primero. Habla después. Porque las promesas sin movimiento se disuelven en el aire, pero las acciones dejan huellas que no necesitan explicación. La coherencia no se anuncia, se demuestra. Y quienes viven en esa coherencia, no hablan de lo que harán, lo hacen. No buscan reconocimiento, buscan evolución. Y cuando llegan, su sola presencia se vuelve mensaje. Haz del silencio tu estrategia, de la acción tu lenguaje, y de la constancia tu mayor declaración. Cuando lo hagas, no necesitarás convencer a nadie, tu vida será el argumento más poderoso que hayas pronunciado. El arte de escuchar, cuando el silencio se convierte en presencia viva ahí, en ese instante donde alguien se siente realmente escuchado, se construye un puente invisible por donde circula confianza, calma y verdad. Y una vez que ese puente existe, todo puede transformarse, las defensas bajan, los corazones se abren, y la conversación se convierte en un espacio de encuentro y no de batalla. Muchas personas oyen, pero no escuchan. Solo esperan su turno para intervenir, para opinar, para corregir. Están presentes con el cuerpo, pero ausentes con el alma. Y eso se percibe. Se siente cuando alguien no escucha para comprender, sino para responder o destacar. Esa no es escucha verdadera, es una espera disfrazada.
Por el contrario, cuando alguien escucha desde la presencia, sin necesidad de interrumpir, sin intentar tener la razón, sin buscar protagonismo, su silencio se vuelve una caricia. ¿Quién sabe guardar? Silencio transmite serenidad. No necesita adornos ni palabras brillantes para ser notado, porque su fuerza interior habla más que su voz. En un mundo donde todos quieren ser oídos, escuchar con atención se vuelve un acto revolucionario. El silencio genuino, el que sostiene sin juzgar, es un bálsamo para quien se siente perdido. El buen oyente no solo escucha con los oídos, escucha con los ojos, con el cuerpo, con el alma entera. Y es que cuando alguien se siente escuchado de verdad, su mente libera señales de seguridad, su cuerpo se relaja y su corazón baja la guardia. Ese instante, tan simple y tan humano, es un regalo que no se compra, no se fuerza, solo se ofrece desde la presencia auténtica. Escuchar no es desaparecer, es acompañar desde la quietud. Es decir sin palabras, estoy contigo, no necesito arreglarte, solo verte. Esa es la forma más pura de respeto, porque le das al otro la oportunidad de existir sin ser corregido. Y cuando lo haces, algo cambia. El ambiente se suaviza, la conversación fluye, y la otra persona comienza a mostrarse sin miedo. A veces basta con no interrumpir, con no completar sus frases, con no apresurar su historia para que encaje en la tuya. Esa clase de escucha crea conexión, genera confianza y fortalece vínculos. Con el tiempo te darás cuenta de que tu carisma no está en lo que dices, sino en cómo haces sentir a los demás. No te recordarán por tus frases inteligentes, sino por cómo los hiciste sentirse vistos, comprendidos, valorados. Porque al final, no admiramos tanto a quienes nos impresionan, sino a quienes nos hacen sentir importantes. Escuchar con el corazón no es una técnica, es una forma de vivir, de abrazar al otro con la atención plena, sin máscaras, sin prisa, sin juicio. Ser ese espacio donde alguien puede descansar aunque sea por unos minutos es un acto de amor, y quien aprende a escuchar así, deja una huella profunda. Porque lo más inolvidable no es lo que alguien dice, sino cómo nos hace sentir cuando no dice nada. El arte de escuchar, cuando el silencio se convierte en presencia viva ahí, en ese instante donde alguien se siente realmente escuchado, se construye un puente invisible por donde circula confianza, calma y verdad. Y una vez que ese puente existe, todo puede transformarse, las defensas bajan, los corazones se abren, y la conversación se convierte en un espacio de encuentro y no de batalla. Muchas personas oyen, pero no escuchan. Solo esperan su turno para intervenir, para opinar, para corregir. Están presentes con el cuerpo, pero ausentes con el alma. Y eso se percibe. Se siente cuando alguien no escucha para comprender, sino para responder o destacar. Esa no es escucha verdadera, es una espera disfrazada. Por el contrario, cuando alguien escucha desde la presencia, sin necesidad de interrumpir, sin intentar tener la razón, sin buscar protagonismo, su silencio se vuelve una caricia. Quien sabe guardar silencio transmite serenidad. No necesita adornos ni palabras brillantes para ser notado, porque su fuerza interior habla más que su voz. En un mundo donde todos quieren ser oídos, escuchar con atención se vuelve un acto revolucionario. El silencio genuino, el que sostiene sin juzgar, es un bálsamo para quien se siente perdido. El buen oyente no solo escucha con los oídos, escucha con los ojos, con el cuerpo, con el alma entera. Y es que cuando alguien se siente escuchado de verdad, su mente libera señales de seguridad, su cuerpo se relaja y su corazón baja la guardia. Ese instante, tan simple y tan humano, es un regalo que no se compra, no se fuerza, solo se ofrece desde la presencia auténtica. Escuchar no es desaparecer, es acompañar desde la quietud. Es decir sin palabras, estoy contigo, no necesito arreglarte, solo verte. Esa es la forma más pura de respeto, porque le das al otro la oportunidad de existir sin ser corregido. Y cuando lo haces, algo cambia. El ambiente se suaviza, la conversación fluye, y la otra persona comienza a mostrarse sin miedo. A veces basta con no interrumpir, con no completar sus frases, con no apresurar su historia para que encaje en la tuya. Esa clase de escucha crea conexión, genera confianza y fortalece vínculos. Con el tiempo te darás cuenta de que tu carisma no está en lo que dices, sino en cómo haces sentir a los demás. No te recordarán por tus frases inteligentes, sino por cómo los hiciste sentirse vistos, comprendidos, valorados. Porque al final, no admiramos tanto a quienes nos impresionan, sino a quienes nos hacen sentir importantes. Escuchar con el corazón no es una técnica, es una forma de vivir, de abrazar al otro con la atención plena, sin máscaras, sin prisa, sin juicio. Ser ese espacio donde alguien puede descansar aunque sea por unos minutos es un acto de amor. Y quien aprende a escuchar así, deja una huella profunda.
Porque lo más inolvidable no es lo que alguien dice, sino cómo nos hace sentir cuando no dice nada. Las palabras impulsivas dejan cicatrices que el tiempo no siempre borra. Decir algo en medio de la emoción puede parecer liberador, una forma de desahogo, de autenticidad. Pero casi siempre es una descarga que no construye, sino que hiere. Todos lo hemos vivido, ese momento en que las palabras salen como una flecha y apenas tocan el aire, ya quisiéramos poder volver atrás. Pero no se puede. Las palabras, una vez lanzadas, dejan marca. Aunque pidas perdón, aunque te arrepientas, lo dicho queda resonando, se convierte en eco, en herida, en distancia. Las palabras tienen memoria. No desaparecen, cambian la forma en que el otro te mira, y también la forma en que tú te percibes. Por eso, hablar sin pensar es un lujo que el alma no puede permitirse. A veces confundimos sinceridad con impulsividad. Creemos que decir todo lo que sentimos nos hace valientes, pero no es valentía, es falta de conciencia. No todo lo que sientes necesita ser dicho de inmediato. No toda emoción merece tener voz antes de pasar por la calma. Hablar desde la rabia no es autenticidad, es el ego intentando ganar una batalla que nadie pidió. Y lo que se dice desde el orgullo pierde su verdad, porque no busca sanar, busca imponerse. Incluso cuando tus palabras contienen razón, si las lanzas como un ataque, se vuelven veneno. Porque el tono, más que el contenido, determina el impacto. Una verdad dicha con violencia pierde su poder y deja dolor en su lugar. Por eso, antes de hablar, detente. En ese breve espacio entre el impulso y la palabra se juega tu sabiduría. Respira. Piensa si lo que vas a decir construye o destruye, si lo dirías igual cuando la tormenta pase, si te sentirás en paz mañana después de decirlo hoy. Si la respuesta es no, guarda silencio. Porque el silencio elegido a tiempo es un escudo. Y las palabras, cuando maduran en calma, se convierten en puentes en lugar de heridas. El dominio sobre tus palabras no reprime, libera. Te da el poder de elegir cómo quieres impactar al mundo, cómo deseas que te recuerden, cómo decides honrarte a ti mismo cada vez que hablas. El peligro de la validación externa y el poder de pertenecer a ti mismo. El silencio incomoda, pero también protege. No siempre es sinónimo de debilidad, a veces es el acto más poderoso de autocuidado que puedes ofrecerte. Callar a tiempo no es rendirse, es darte la oportunidad de elegir con conciencia. No puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí puedes decidir desde qué lugar responder. Si dejas que la rabia sea quien hable por ti, entregas el timón al caos. Y nadie puede atravesar una tormenta si el impulso es el capitán. Por eso, aprende a reconocer esa energía que empieza a arder dentro. Mírala con atención antes de que se convierta en palabras que hieren. No se trata de reprimirte, sino de canalizar con sabiduría lo que sientes. Porque incluso si tienes razón, si eliges expresarla desde el ataque, pierdes su valor. Hay palabras que rompen algo dentro del otro, algo tan frágil que ni el perdón puede reparar. Por eso, cuando sientas que estás a punto de explotar, quédate un momento más contigo. Respira hondo. Pregúntate si es tu ego quien quiere hablar o si es tu sabiduría la que desea expresarse. Porque cuando hablas desde la calma, tus palabras sanarán. Pero si hablas desde el descontrol, solo abrirás heridas nuevas. Hablar con intención y respeto no te hace débil, te convierte en alguien que domina su energía. Esa disciplina emocional no solo transforma relaciones, también transforma destinos. Haz de los 5 segundos antes de hablar tu refugio, una pausa sagrada entre tu boca y el daño. Esa pausa es el espacio donde nace tu libertad. Porque cuando aprendes a cuidar tu voz, también aprendes a cuidar tu paz. Y cuando dejas de destruir con tus palabras, tu sola presencia empieza a sanar. La necesidad de sentirnos aprobados por otros puede parecer natural, incluso humana. Queremos ser vistos, comprendidos, reconocidos. Pero cuando esa necesidad se convierte en costumbre, terminas entregando tu poder personal sin notarlo. Si compartes tus metas esperando aplausos, si muestras tus avances buscando admiración, entonces tu energía depende de algo que no controlas. Y lo que depende del exterior siempre será inestable. No todos van a entenderte, algunos te aplaudirán, otros te juzgarán, y habrá quienes en silencio deseen que no avances. Si no tienes raíces firmes en ti, esas reacciones pueden hacerte dudar de tu propio camino. Empiezas a preguntarte si vales la pena, si vas en la dirección correcta, si deberías detenerte para agradar. Y así, poco a poco, comienzas a traicionarte. Cuando basas tus decisiones en la aprobación de otros, te desconectas de tu verdad.
dejas de actuar por amor a lo que haces y comienzas a actuar por miedo al rechazo. Pierdes autenticidad buscando aceptación. Y cuando el aplauso no llega, te apagas. Cuando aparece la crítica, te derrumbas. Cuando el silencio del mundo no responde, te convences de que fallaste. Pero lo que realmente te detiene no es la falta de talento ni de oportunidades, sino la costumbre de necesitar permiso para brillar. Estás intentando llenar tu energía con la validación de los demás, una gasolina que se evapora apenas sopla el viento. Hay otra fuerza, más profunda, más duradera, la que nace del compromiso contigo mismo. Cuando haces algo porque es correcto, porque responde a tu integridad, tu energía se vuelve inquebrantable. No necesitas mostrarlo, se nota en tu manera de estar. No necesitas convencer, tu coherencia habla por ti. Estudios en psicología demuestran que quienes viven buscando aprobación ajena suelen sentirse más frágiles, más ansiosos y menos constantes. Viven pendientes del reflejo ajeno, y en ese vaivén se desgastan, se diluyen, se apagan. Por eso, camina sin espectadores. Toma decisiones sin pedir permiso. Confía en tu criterio incluso cuando el mundo no lo entienda. Y si en algún momento necesitas guía, busca voces sabias, no ruidosas, personas que hayan recorrido su propio camino, que no hablen desde el juicio, sino desde la experiencia y el respeto. No estás aquí para complacer. Estás aquí para construir algo verdadero. Y lo verdadero no siempre es popular. A veces el precio de la autenticidad es el silencio de los aplausos. Pero también es la paz de saber que no te traicionaste. Haz lo que tu alma sabe que debe hacer, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre. Porque cuando tus actos nacen de la coherencia interior, nada externo puede derrumbarte. No necesitas ir anunciando cada paso. Tu propósito no requiere testigos. Solo requiere constancia. Y cuando llegue el fruto, será tan evidente que hablará por ti sin necesidad de palabras. Si el reconocimiento llega, recíbelo con gratitud, pero no lo necesites. Y si no llega, no importa. Porque tú ya sabes quién eres. Tu valor no depende del ruido que te rodea, sino del silencio que te sostiene. Y en ese silencio, donde no hay aplausos ni juicios, es donde tu verdadera fuerza se despierta. El arte de elegir con quién compartes tus planes. Tu valor no se mide por cuántas personas te aplauden, sino por cuántas veces te mantienes fiel a ti mismo cuando nadie te mira. Esa constancia silenciosa, esa disciplina que no busca testigos, es el verdadero cimiento de tu libertad. Cada paso que das sin necesitar validación externa fortalece una raíz interna que ningún viento puede arrancar. Y ahí, justo en ese silencio donde decides avanzar aunque nadie lo note, comienza tu verdadero camino. Elegir con quién compartes tus planes es una de las decisiones más delicadas y poderosas de la vida. No es un simple gesto de confianza. Es una acción que puede definir si avanzas con claridad o si te llenas de dudas ajenas que te desvían. No todos los que te rodean están preparados para comprender la magnitud de lo que estás gestando. No porque no tengan inteligencia o buena voluntad, sino porque lo que tú sueñas aún no tiene forma visible. Solo tú puedes sentirlo con la intensidad con que arde en tu interior. Una idea recién nacida es como una semilla, frágil, pequeña, pero con un potencial inmenso. Y así como una semilla no puede ser expuesta al frío antes de enraizar, tus proyectos tampoco deben mostrarse antes de fortalecerse dentro de ti. Muchos opinan sin malicia, pero hablan desde sus miedos, desde las limitaciones que ellos mismos nunca superaron. Te dicen que esperes, que no arriesgues, que elijas lo seguro. Y aunque lo digan con cariño, sus palabras pueden sembrar dudas que se enredan en tu mente como raíces que te frenan. Por eso, elige con cuidado a quién escuchas. No todos merecen un lugar en tu proceso. No todos pueden guiarte a un destino que jamás han pisado. Si buscas orientación, búscala en aquellos que ya han caminado entre la incertidumbre y el coraje, que conocen la soledad del esfuerzo real y aún así siguieron avanzando sin garantías. Ellos no juzgan, comprenden. No critican, acompañan. No imponen, inspiran. Un mal consejo puede frenar tu propósito por años. Una crítica dicha sin sensibilidad puede despertar inseguridades dormidas. Por eso, no compartas tus planes solo por desahogarte, ni busques aprobación en quienes no saben sostener tus sueños. A veces una simple opinión mal colocada puede apagar la chispa que tanto te costó encender. Y no porque sea más fuerte que tú, sino porque le das poder al dejarla entrar. Recuerda, tu camino es tuyo. Tus pasos, tus decisiones, tus riesgos y tus victorias te pertenecen.
Si entregas tu dirección a las voces equivocadas, te perderás en mapas que no fueron hechos para ti. Tu proyecto, tu propósito, tu evolución necesita el silencio, el tiempo y madurez interior. No todo lo que crece debe anunciarse. Algunas cosas florecen mejor lejos del ruido, hasta que su fuerza es tan evidente que hablar ya no hace falta. Protege lo que estás creando. No hables de tus sueños en terrenos áridos. Elige cuándo, cómo y con quién compartirlos. Hazlo solo con personas que sepan escuchar sin juzgar, que no intenten moldearte, sino impulsarte. Y si aún no encuentras a alguien así, no te detengas, camina en silencio, trabaja en paz, confía en que tu obra, cuando esté lista, hablará por ti con una voz más fuerte que cualquier discurso. Cuando llegue el momento de abrirte, hazlo con intención. Acepta la retroalimentación honesta, pero no te quedes con lo que te debilita. Escucha todo, absorbe lo necesario y suelta lo que no nutre. Esa es la verdadera madurez emocional, aprender a filtrar sin cerrarte, recibir sin perderte. Si logras eso, tu mente se vuelve firme, tu corazón impenetrable ante el ruido, y tu propósito se vuelve una brújula que nadie puede confundir. Tu visión no es para todos, y está bien. Hay quienes no entenderán tu silencio, pero tampoco necesitan hacerlo. Tu crecimiento no depende de que te comprendan, depende de que sigas caminando. Cuando eliges sabiamente a quién le das el privilegio de escucharte, también eliges con mayor claridad quién puede caminar contigo. Y eso, más que un filtro, es un acto de amor propio. El silencio, tu herramienta de poder. El silencio no es sumisión. Tampoco pasividad. Es dominio propio. Es la voz madura de quien no necesita ruido para demostrar presencia. El silencio consciente no huye, no se esconde, se mantiene firme, centrado, inquebrantable. Quien ha aprendido a callar en el momento oportuno demuestra que no necesita llenar el espacio con palabras vacías para sentirse visto. Su sola presencia tiene fuerza, porque no busca atención, emana propósito. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, el verdadero poder está en quien sabe escuchar primero. En quien puede observar sin reaccionar, comprender sin interrumpir, responder sin herir. Cada palabra que eliges conscientemente tiene más impacto que 100 dichas al azar. Porque el silencio prepara el terreno donde las palabras correctas florecen. Muchos hablan sin parar porque temen al vacío. Piensan que callar los hace invisibles. Pero es justo lo contrario, en el silencio consciente, la presencia se amplifica. El silencio no te borra, te vuelve magnético. Cuando aprendes a habitar la quietud, te das cuenta de que no necesitas competir por atención, porque la energía que proyectas desde la calma tiene una autoridad que no requiere volumen. Hablar con intención es un acto de maestría. Cada palabra bien elegida se convierte en una herramienta de transformación. Y quien domina su voz, domina su mundo. Reescribe tu historia y transforma tu realidad. El silencio, bien comprendido, no es vacío. Es presencia pura. Es la respiración entre palabra y palabra donde la verdad toma forma. Es el espacio donde la mente se alinea con el alma y donde tus palabras dejan de ser ruido para convertirse en dirección. Aprender a callar cuando todo dentro de ti grita por responder es una de las mayores pruebas de madurez interior. Porque quien domina su impulso domina su destino. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de reconocer que no todo merece respuesta, que no toda emoción necesita traducirse en palabras. Un silencio intencionado puede tener más fuerza que 1000 discursos. Puede desarmar la agresión, calmar la tensión y elevar la energía del momento. El silencio no te resta poder, te lo devuelve. Te enseña a estar contigo, a sostenerte, a elegir conscientemente cuándo hablar y cuándo simplemente observar. Y en esa observación aparece un descubrimiento profundo: no todo lo que llega necesita quedarse, no toda emoción merece ser amplificada, no todo pensamiento tiene que ser creído. Esa conciencia es el inicio del dominio personal. Cuando decides no reaccionar, cuando eliges contenerte y mirar el momento desde arriba, dejas de ser prisionero de tus impulsos y te conviertes en arquitecto de tu energía. Ahí es donde comienza la verdadera fortaleza. Tu silencio se vuelve escudo, tu calma se convierte en un lenguaje, y tus palabras, cuando llegan, pesan, transforman, ordenan. Porque la gente escucha diferente a quien no habla por hablar. Escucha con respeto a quien tiene la sabiduría de esperar el momento justo. Así, poco a poco, tus relaciones cambian, tu entorno responde distinto, y tu mente aprende a descansar dentro de sí misma. Ya no hablas para tener la razón, hablas para construir, para sanar, para liberar. El silencio es la antesala de una nueva historia.
Y esa historia empieza con la voz más importante, la que usas contigo mismo. Reescribe tu historia, cada palabra que te dices es un código. Cada pensamiento que repites es una orden. Cada frase que lanzas, aunque parezca inocente, se convierte en una semilla que crece dentro de ti. La mayoría de las personas viven atrapadas en relatos antiguos, en frases que aprendieron sin cuestionar, en heridas que se transformaron en etiquetas. Yo no sirvo para esto. Siempre me pasa lo mismo. Las cosas nunca cambian. Y lo que no saben es que esas frases, repetidas con el tiempo, se convierten en profecías que la mente se encarga de cumplir. Tu cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas. Cada vez que repites una idea negativa, tu cuerpo responde como si fuera real. Tu respiración cambia, tu energía se contrae, tu mente empieza a buscar pruebas de que tienes razón. Así es como los pensamientos se vuelven realidades. Pero también funciona al revés. Cuando eliges palabras que construyen, cuando decides contarte una historia distinta, una parte de ti despierta. Esa parte que recuerda que siempre has tenido poder, que tus palabras pueden abrir caminos, que tu voz interior es la llave que cambia la dirección de tu vida. Reescribir tu historia no significa negar tu pasado, sino liberarte del peso que le diste. No se trata de fingir fortaleza, sino de encontrar sentido incluso en lo que dolió. Tu historia puede ser el lugar donde caíste, o el punto exacto donde decidiste levantarte. Esa elección está en tus manos, todos los días. Cuando cambias la forma en que te hablas, cambia la forma en que actúas. Y cuando cambia tu acción, cambia tu destino. Así de simple. Así de profundo. Deja de repetir lo que te limita. Comienza a afirmar lo que te impulsa. Pasa del no puedo al estoy aprendiendo. Del siempre fallo al cada día avanzo. Del nunca cambia nada al estoy construyendo algo nuevo. Cada palabra que eliges es una herramienta. Puedes usarla para acabar tu propia prisión o para construir tu libertad. Hablar desde la esperanza no es ingenuidad, es una decisión consciente de enfocarte en lo que quieres crear. Y cuando te hablas con respeto, el mundo te responde con respeto. Cuando eliges tu narrativa con intención, la vida empieza a alinearse con esa energía. Porque todo cambio externo empieza dentro, en ese diálogo silencioso que sostienes contigo mismo. No necesitas esperar al momento perfecto. No necesitas que el pasado desaparezca. Solo necesitas una decisión, dejar de contarte la vieja historia y comenzar a escribir la nueva. Hazlo con amor, con paciencia, con compasión. Porque no estás empezando de cero, estás empezando desde la experiencia. Tienes la pluma en tus manos. Y cada palabra, cada pensamiento, cada silencio que eliges sostener, es un trazo más en el libro que solo tú puedes escribir, la historia de quien aprendió a escucharse y a transformarse desde adentro. El poder de comenzar desde el silencio. Todo cambio verdadero empieza en una decisión invisible, la de escucharte con amor en lugar de juzgarte con dureza. Mira con atención cómo te hablas cuando estás solo, cuando las cosas no salen como esperabas, cuando sientes que nadie te ve. Ahí es donde se revela si estás siendo tu propio aliado o tu peor juez. Pregúntate con honestidad, ¿estoy construyendo mi futuro con compasión o destruyéndome con juicios que repito sin pensar? Porque cada palabra que pronuncias, incluso en silencio, está moldeando la forma en que te ves. Y lo que ves determina cómo actúas. Si quieres cambiar el rumbo de tu vida, no busques señales afuera, empieza por transformar el relato que repites por dentro. El dolor existe, pero su poder sobre ti depende del ángulo desde el cual lo miras. Cambiar tu perspectiva no es mentirte, es elegir una visión que te permita avanzar. Puedes seguir hablando de lo que te falta o empezar a hablar de lo que estás creando. Puedes seguir relatando heridas o comenzar a narrar tu reconstrucción. Esa elección, aunque parezca mínima, cambia tu energía, tu destino y tu manera de habitar el mundo. Haz de esto una práctica diaria. Escucha tus pensamientos como si fuesen semillas. Si descubres una frase que te limita, no la riegues más. Transforma el no puedo en todavía estoy aprendiendo. Convierte el esto siempre me pasa en esta vez quiero hacerlo diferente. Puede que al principio te suene falso, pero cada repetición es una raíz nueva que se entierra en tu mente. Con el tiempo, caminarás con firmeza por terrenos que antes te parecían imposibles. Te darás cuenta de que no era el mundo el que cambió, eras tú quien comenzó a contarse una historia diferente. Y esa historia nueva se convirtió en tu nueva realidad. Tu proceso no necesita testigos si has llegado hasta aquí, no es casualidad.
Empieza hoy, desde donde estás, con lo que tienes, aunque el miedo y la duda todavía estén presentes. El verdadero cambio no ocurre cuando las condiciones son perfectas. Ocurre cuando tú decides que ya es suficiente de cargar con historias viejas que ya no te representan. Cada transformación profunda empieza con una sola palabra nueva, una sola idea repetida con convicción. Y sí, costará. Pero recuerda, lo que florece rápido también se marchita pronto. Lo que crece en silencio, con raíces firmes, perdura. Por eso, guarda silencio cuando sea necesario. No para esconderte, sino para proteger lo que estás gestando. Las semillas más fuertes germinan en la oscuridad de la tierra, igual que tus procesos más auténticos florecen lejos de los receptores. No necesitas anunciar tu evolución. Deja que tus actos la muestren. Deja que tu presencia hable por ti. Y si nadie lo nota, no importa. Tú lo sabrás, y eso es suficiente. La libertad de soltar. No te sientas culpable por alejarte de personas, conversaciones o hábitos que ya no sostienen la versión de ti que estás creando. No naciste para repetir papeles antiguos. Naciste para evolucionar. Dejar ir no siempre es una pérdida. A veces es el acto más puro de amor propio. Significa reconocer que ya no encajas en los lugares donde antes sobrevivías. Y eso no es debilidad, es crecimiento. La fuerza que necesitas no grita. No impone. Es serena, constante, silenciosa. Se muestra en la disciplina, en el respeto por ti mismo, en la decisión de actuar con conciencia incluso cuando nadie te aplaude. Habla con intención. Que cada palabra sea una extensión de tu verdad, no una reacción a tus miedos. No uses tu voz para llenar vacíos. Úsala para construir dirección. Tu voz no está hecha para complacer, sino para guiarte hacia donde tu alma quiere ir. Y cuando escuches a otros, hazlo con el corazón. Porque a veces lo que el mundo necesita no son más respuestas, sino más silencios que acompañen sin juzgar. Escuchar también es amar. Y quien aprende a hacerlo, descubre que el silencio puede ser más elocuente que cualquier palabra. El cierre de un ciclo, el comienzo de ti a partir de ahora, sé consciente de lo que compartes, de lo que callas, de lo que sostienes en tu mente. No todos están listos para sostener tus sueños, ni todos merecen conocer tus miedos. No porque debas cerrarte, sino porque hay batallas que se ganan en soledad, en la calma de tu habitación, en las lágrimas que nadie ve, en el diario que nadie lee, en las decisiones que solo tú entiendes. El silencio, cuando nace del respeto propio, no es una barrera. Es un templo interior. Un espacio donde se construye la versión más fuerte, más clara y más consciente de ti mismo. Y desde ahí, desde ese lugar profundo y real, el mundo empezará a escucharte, aunque no digas una sola palabra. El poder de elegirte cada día ahí, en ese espacio donde no hay público ni testigos, donde solo quedan tu respiración y tu verdad, es donde nacen los cambios que perduran. El silencio no es vacío, es el taller invisible donde tu alma se recompone, donde se fragua la fuerza que te sostiene cuando el mundo se sacude. Cuando sientas que te tambaleas, cuando parezca que el ruido externo grita más fuerte que tu voz interior, vuelve al silencio. Respira. Cierra los ojos. Reencuéntrate. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas no traicionarte. Porque una sola decisión coherente contigo vale más que 100 pasos dados para complacer a otros. Tu camino no se mide por la cantidad de cosas que haces, sino por la verdad con la que eliges hacerlas. Haz que cada acto, cada palabra, cada pausa, sea un reflejo de lo que realmente eres, no de lo que temes ser. Que tus silencios hablen de confianza, que tus palabras sean promesas de integridad, que tus acciones sean testimonio de fe. El camino no será perfecto, y no tiene por qué serlo. Tropezar no es fracasar, es aprender el lenguaje del equilibrio. Dudar no es debilidad, es señal de que estás despierto. Cada caída que enfrentas con honestidad se convierte en un peldaño de tu crecimiento. Porque crecer duele, pero también libera. No hay evolución sin incomodidad, no hay transformación sin pérdida, pero hay una paz inmensa en saber que estás siendo fiel a ti mismo, sin adornos, sin disfraces, sin pedir permiso para brillar. Así que sigue. Habla con propósito. Calla con conciencia. Escucha con el alma. Y escribe tu historia con palabras que te honren, aunque nadie más las escuche. Y si alguna vez sientes que nadie ve tu esfuerzo, mírate tú. Reconócete tú. Abrázate tú.
porque el simple hecho de estar intentando, de seguir caminando pese a las dudas, ya te convierte en alguien valiente. Estás tomando el timón de tu vida. Y eso, aunque parezca sencillo, es una de las decisiones más poderosas que un ser humano puede tomar. Tu historia no ha terminado, cada amanecer te ofrece una hoja en blanco. Escribe una línea nueva con valor, con ternura hacia ti, con fe en el futuro que estás creando. Y confía, porque cuando eliges construir desde la verdad, el universo conspira para sostenerte. Los frutos llegarán. No de inmediato, pero llegarán en el momento justo, cuando tu alma esté lista para recibirlos. Y cuando eso ocurra, entenderás que cada silencio, cada palabra cuidadosa, cada acto invisible eran piezas de un mismo propósito, tu despertar. Mensaje final para quienes te escuchan: si este mensaje tocó algo dentro de ti, si en algún instante sentiste que una chispa se encendía, no lo dejes pasar. Escríbelo en los comentarios. Cuéntame qué palabra, qué idea o qué silencio te hizo recordar que todavía puedes empezar de nuevo. Me encantará leerte, acompañarte, y seguir compartiendo este viaje de crecimiento y consciencia contigo. Y si deseas seguir recibiendo reflexiones que te inviten a mirar hacia adentro, que te recuerden tu poder silencioso y te ayuden a escribir tu historia con propósito, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en me gusta si este mensaje te aportó valor, porque así ayudas a que más personas lo encuentren, quizás justo cuando más lo necesiten. Aquí no venimos a gritar cambios, sino a vivirlos desde lo profundo. Y si decides quedarte, gracias por hacerlo con el alma abierta. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, recuerda esto: cada palabra que eliges es un paso hacia la vida que mereces. Escríbela con amor, con presencia y con fe.